Nuestros amigos de Buenas Noticias de Gran Gozo, de Compartiendo el Evangelio, estamos muy gozosos de que estén de regreso con nosotros. Vamos a tener otra vez una sesión dijéramos, de comentarios, ¿por qué no también preguntas, respuestas en cuanto a cómo es que podemos gozar y podemos enseñar y retener mejor el Evangelio? La promesa de Dios dice que el Evangelio es la mejor. Yo creo que el apóstol Pablo lo define como Cristo y este crucificado, pero dice también como la bendita esperanza. Así que yo diría, para empezar, Domingo, una pregunta. Y Domingo, a propósito, bienvenido al programa de nuevo. El pastor Domingo Hernández, como siempre, Héctor Vidal es su servidor. La pregunta, ¿qué te parece? Es, ¿a ti qué te mueve cuando, porque nosotros hablamos mucho de evangelio, mucho de salvación, pero yo siento que te provoca algo, te preocupa algo? ¿Por qué te mueve a esa preocupación cuando se habla de salvación y especialmente cuando no crees tú que no se entiende correctamente el principio de la salvación? Sí, a mí lo que me ha preocupado siempre es el laberinto que me tocó vivir durante muchos años a través de denominaciones, de doctrinas, de las religiones que están establecidas en el mundo hoy, que son por sus nombres principales, porque hay movimientos pequeñitos que ni son reconocidos, pero de las principales. Y lo que me ha preocupado a través del tiempo es la poca comprensión que hay desde esas enseñanzas que se dan en los púlpitos sin dar confianza, seguridad, certeza al oyente cristiano que se sienta ahí a escuchar desde el púlpito los sermones que no están ensangrentados ni bañados con las lágrimas de los santos. Ni posicionados, ¿no? Ni posicionados. Entonces, esa inquietud, me decía alguien el otro día, es lo que yo no entiendo, ¿cómo vamos a hacer para que la iglesia pueda entender? Yo estoy preocupado porque no sé. Digo, mira, tranquilo, porque Dios es soberano y Él lo tiene todo bajo control. Incluso cuando Cristo fue a nacer, dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea que cuando viene el tiempo para cada dispensación, no hay quien detenga el destino de Dios. Así es, amén. Y entonces uno tiene que ahora estar tratando de compaginar algunas posiciones. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que debemos hacer caso a las profecías. Jesús dijo, las escrituras son las que hablan y dan testimonio de mí, escudriñalas. Todo esto desde Génesis hasta el tiempo de Pablo, que escribió 14 epístolas, se habla de profecía, de movimientos. Y hay textos en el profeta Daniel que nos llevan al nacimiento de Jesús, su sacrificio, y hay textos en el libro de Apocalipsis después que el Señor se fue al cielo y Juan fue llevado preso a la isla de Patmos, y allí, según dice la Escritura, él escribió lo que significa revelación, que Jesucristo se lo dio. Y entonces él dice aquí en el capítulo 5, versículo 6, y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que son enviados en toda la tierra. Que esto lo encontramos en el libro de Zacarías también, el que tiene los 7 ojos, y explica después aquí que son los espíritus, que son los candelabros que tenían 7, que significa el Espíritu Santo, ¿no? Pero no vamos a entrar, como dice el profeta, el espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, que son los espíritus esos que menciona el profeta Isaías, que ahora lo menciona aquí Juan. Pero lo importante aquí es que el cordero está como inmolado. O sea, ¿cómo es que tú puedes explicar que Jesús es o no es el abogado ahora? Jesús es o no es el sumo pontífice ahora. Cuando Juan lo ve ahora como un sacrificado. Ya sacrificado. Porque de ahí depende nuestra salvación. Sí, mira, fíjate, dice capítulo 10 del libro de los Hebreos,
cuando Pablo les da o nos da esos dos puntos, aún tratándose del pueblo de Israel o de los hebreos. Dice, primero dijo, sacrificios, ofrendas, versículo 8, y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Está haciendo mención a Isaías capítulo 1 del 11 en adelante, donde dice, ya estoy cansado, ya dejen sus sacrificios, para poderles darles entrada a la era mesiánica. Eso está hablando más de 800 años de este momento que está hablando Pablo aquí. Pero luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Y así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Pero si tú, quiero darte un toque de atención, y a los que me están escuchando también lo están viendo. Primero dijo, ¿quién dijo eso? Fíjate, sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen. ¿Está Cristo ante el Padre, dijéramos? ¿O Jesús ante el Padre? Como quien dice, como si se estuvieran poniendo de acuerdo, ¿verdad? Como si estuvieran, como que Cristo está tomando su ministerio. Ya sé que como Dios tú ya dijiste, y lo dijiste, se lo dijiste a Isaías que lo dijera, que sacrificios y holocaustos no son de tu agrado. Aunque la ley hubiera dicho que lo hicieron, pero dijiste ya cambien. Y luego, aquí me tienes. Es decir, se ofreció la época mesiánica y no lo quisieron aceptar. Dice, y en virtud de esa voluntad, ahora somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Lógicamente ahora sí vino a su tiempo y se sacrificó. Y ahora sí ya no quedó duda. ¿Por qué? Porque se ofreció, lo que estás viendo en Apocalipsis 5, ofrecido una vez y para siempre. Porque se ofreció como ofrenda. No se quedó de juez, no se quedó de abogado, incluso no se quedó de sacerdote, sino que se convirtió en ofrenda. Qué increíble, ¿eh? ¿Qué clase de Dios tenemos? De Mesías. Por eso dice Hebreos 10:14, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que ya había a los que Dios apartó. ¿Y de cuándo los apartó? Efesios capítulo 1. No, desde antes de la fundación del mundo. Porque dice, hemos sido bendecidos con toda bendición celestial, desde antes de la fundación del mundo. Porque a Cristo no le salen a Dios no le salen los bollos quemados. Él, como tú dijiste al principio, Él instituyó y lo hizo bien hecho, todo lo que iba a pasar iba a suceder. No es que se le fueron al momento de que el hombre pecó, wow, vamos a hacer un plan de emergencia, que sí por ahí lo dicen algunas denominaciones, como que Cristo hizo un plan de emergencia de salvación, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Por eso el mismo Juan dice en Apocalipsis 13:8, el Cordero que fue muerto desde antes de la fundación del mundo, lo dice ahí. Ahora, amigo, ¿no te has puesto a pensar que es muy enfático? Uno de ellos es Pablo, muy enfático al decir que Cristo se sentaba a la derecha del trono. Y en otra parte dice, y estamos juntamente con Él a la derecha también del trono. Entonces, estamos ahí, hay una razón por la que estemos ahí. ¿No te has puesto a pensar que es porque somos ya una y la misma cosa? Dice, herederos y coherederos de Cristo, por ejemplo. Dice que se une con el Señor, un espíritu. Un solo espíritu ya es. 1 Corintios 6:17. ¿Y qué dice Juan 17? Para que volvamos a ser, y también ellos sean, junto con nosotros, como ante Dios somos. Entonces, por eso estamos sentados a la derecha. Entonces, la respuesta de Pablo, ¿a qué me puede apartar de quién me puede tener la solución de este cuerpo de perdición? Y la respuesta es muy clara. Entonces, Cristo inmolado, Cristo como respuesta, es la única manera en la cual nos hizo coherederos, nos hizo uno solo, se entregó por nosotros y nos hizo uno solos y nos presentó ante Dios como si fuera Él, ¿verdad? Porque eso es lo que significa ser redimidos. Ahora, ¿vamos a ser redimidos o somos redimidos? Fíjate, acabo de escuchar un canto que me lo mandaron de un lugar de mucho movimiento cristiano, y el canto decía, ven Señor, pues está hablando de la venida. Dice, ven para venir a redimirnos. Imagínate. Y dije, oye, espérenme, los que estaban oyendo eso, tengan cuidado. ¿Somos redimidos o vamos a ser redimidos? Dice, fue hecho por nosotros redención eterna. ¿Verdad? Oh, gloria.
Gloria a Dios. Entonces, ahora, no es que estemos tratando, fíjate, como que yo pienso que a lo mejor nos quieren ver como unos rebeldes sin causa. No, somos rebeldes como Pablo hasta cierto punto, pero con causa, de querer dejar clarificado lo que está en la Escritura. Es que a veces hacen así, mira, cuando están leyendo la Escritura, hay un pasaje y hacen así. Sí, ya sabes por qué, ¿verdad? Muy buena ilustración. Si tú te vas a Juan 19:30, pero si lo ves el 29, dice, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tetelestai. No se le puede agregar ni se le puede quitar. Lo que él hizo en la cruz, redimió. Y lo probó de una manera que tú y yo hemos insistido e insistido. La cortina se partió de arriba hacia abajo. Eso que dijiste tú que hacen así, Pablo lo explica. Es que se van del otro lado de la cortina. Oye, entonces dice, se ponen el velo de nuevo y entran en maldición, dice, ¿no? Por eso tienen que tomarlo en cuenta. No, ¿sabes? Domingo, el otro día yo estaba platicando con un grupo de personas en una clase, de mi clase de teología, y le digo que les decía, saben que nos hemos hecho muy buenos sastres. No, ahora hay sastres cristianos de primera, porque cogieron la cortina y la cosieron de nuevo, la cortina que se partió, y lo peor es que todavía se fueron del otro lado, del lado viejo, ¿verdad? Wow. A donde estaba la cortina unida. En lugar de ir, dice Pablo, del otro lado, dice, nos llevó al otro lado de la cortina. No, pero lo interesante es que con el templo que hizo Salomón, se estableció bien allí en Jerusalén todos los utensilios que se habían hecho allí en el desierto, como el arca que tenía los 10 mandamientos dentro, se pusieron allá adentro. Pero cuando vino Nabucodonosor y destruyó todo, y se llevó los vasos y todo, se perdió el arca con los mandamientos y todo. Quiere decir que cuando Cristo murió y se rajó el velo de arriba abajo y se vio, no había nada allá adentro. O sea que los que estaban adorando desde afuera estaban con el velo puesto, creyendo, imaginándose que había algo allá adentro. Ahora, no había nada. Ahora, Dios lo hizo. Yo creo que Dios lo manejó. Porque Él estaba dándoles un aviso desde la época de Isaías de que no tendría por qué haber, ya deberían de dejar eso. Pero fíjate, qué interesante lo que dices tú. Ahora, ¿qué se ha hecho? Si, fíjate bien, si dijimos ahorita como son un poquito de broma, pero de realidad, que tratan de coser la cortina. Prueba de ello es que hay grupos que están buscando el arca. Y que porque dicen que al encontrarla van a retomar lo que Dios dejó. Pero Dios hizo eso porque Él tenía un llamado especial, y lo vimos otra vez en Hebreos 10. Yo lo hice a propósito. ¿Para qué? Para que no tuvieran problemas y que vieran que se ejecutó eterna redención. Y Pablo, en la Biblia, y está muy clarito en Mateo, dice que la cortina se rompió, de arriba hacia abajo. Y Cristo dice, somos ahora herederos y coherederos de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que los juzgue. Ya no hay condenación para que esté en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya se dio el volver a unir con el cielo. ¿Qué lo hizo? El sacrificio de Cristo, dice Pablo. Por eso es que tenemos el Evangelio, y el Evangelio, lo trata de definir Pablo, dice, es la bendita esperanza. Y no me parece que esa palabra es muy importante, la que nos dijo Pablo. Dime una cosa, Domingo, ¿habrá bendita esperanza si se cree que te puedes regresar al otro lado de la cortina? A la culpabilidad. No sería esperanza. Bueno. Por eso Pablo dice, esperanza que se ve, no es esperanza, porque para qué esperarla si ya tú lo tienes, pero la esperanza nuestra está basada con el sellamiento. El día que creíste a la verdad del Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, el anticipo. O sea, el anticipo lo tenemos desde el día que el Señor nos dio la revelación del Evangelio y nos concedió creer. Así es. Y afirmos creer, dice Efesios. Y eso no lo puede, no lo puedes hacer ni el mismo, dice. No, porque dice los dones son irrevocables. Además, también 11, Romanos 11. Dios no te lo quita, ya te lo dio. Oye, pero ¿sabes tú que lo que dijimos, que dejó de ser sacerdote y se convirtió en ofrenda? Esa es perfecta expiación. Y comenzamos a comentar que esa es una de las razones por la que hay muchas cosas que no se comprenden. Pero aquí quiere que te presente la carta de renuncia. Fíjate, sí. Pero fíjate, vamos a analizar lo siguiente. Si el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús hubiera entendido que Jesús era el Cordero, ¿tú crees que lo hubieran crucificado en una cruz? No. ¿Quién lo iba a matar? El sumo sacerdote.
Porque ese es el Cordero. Y no necesitaba hacerlo. ¿Eh? No necesitaba hacerlo porque ahora el sumo pontífice ya venía a hacerlo. Pero fíjate, la carta de renuncia, aquí está en Hebreos 10:12, pero este sacerdote estaba jefiándose a Cristo, porque lo viene preparando desde el capítulo 6, 7, 8, 9 y hasta el 10. Después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Esta es la carta de renuncia. Wow. El sacerdote renunció, ¿cómo? Convirtiéndose en ofrenda, porque se ofreció él por los pecados, por un solo sacrificio para siempre. Y ahora se sentó a la derecha de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Porque por un solo sacrificio, dijiste tú, fueron hechos perfectos para siempre a los que Dios ya había separado, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántas cosas todavía lo que él hizo está completo, consumado es. Si está completo, quiere decir que no se le puede añadir ni se le puede quitar. Lo que él hizo, lo hizo para siempre. Para siempre. No entonces, eterna salvación, dice Hebreos. Entonces, le damos más atrás para eso. Bueno, por eso lo quiso ya ejemplificar que la cortina se haya roto. Entonces, si no vamos a ese cambio, es como si cosieran la cortina, dice Pablo, si fueras del otro lado del velo, dice. Entonces te pones un velo y estás bajo maldición. No, y dice Pablo, escribiendo a los Corintios, cuando se conviertan, es el día que se quitan el velo. Sí. Porque van a ver a Jesús. Porque, con la cara descubierta, dice. Ahora con cara descubierta, dice. No van a ver ahí un acta con los 10 mandamientos escritos en una piedra, sino van a ver a Jesús. Porque pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Eso lo repite Pablo aquí, pero está en el libro de Ezequiel 36, 26, 27, cuando les quiso hablar también del nuevo pacto, en Isaías, 120 años después en Jeremías, más o menos contemporáneos con Ezequiel, pero no hicieron caso. Y todavía viene y hasta les dice a ellos mismos, les dice, miren, ustedes van a secar la higuera y se va a secar. Y se secó. Y nosotros queremos seguir el mismo camino, siendo que dice, ¿quién me puede quitar este cuerpo de perdición? Ya sé. Entonces, Domingo, si te fijas bien, en Romanos, en el capítulo 8, al final, dice, ¿y quién me podrá apartar de lo que ya hice como perfecta? Porque es lo que está tratando Romanos 8, de contestar esa pregunta. Entonces dice, ni lo alto ni lo profundo, así lo han traducido. Pero esa palabra alto es exaltado. ¿Y quién es el único exaltado? En la otra parte que se aplica en la Biblia, exaltado se aplica lógica a él. Pero ¿quién es el único exaltado? Dice, ni lo exaltado te puede apartar del amor que ya dio en Cristo Jesús. Y al decir Cristo Jesús, tiene que ver del Cristo crucificado en Jesús, ¿verdad? No, eso es mi padre, eso es de primera, eso es de kinder, dijeron, ese conocimiento. Pero ni lo exaltado te puede apartar porque ya lo hizo. Nadie nos puede arrebatar de la mano. De mis manos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos queremos regresar del otro lado y traer condenación. ¿Por qué? Porque queremos decirle cómo y quién, y a través de mis ojos, sea lo que tienen que hacer para salvarse. ¿Qué tienen que hacer para tener fe? Porque tú sabes que está muy arraigado el concepto de la salvación por fe. Y se da como a entender que es por tu fe. Pero no es salvación por fe, es salvación por gracia. Y Dios te lo da a conocer a través de la fe, que es un don, dice. Pero entonces, es salvación por gracia. Gracias. Quisiera despedir este segmento para pasar después tendremos otras más preguntas. Sí. Si gustas orar y despedirlo. Mis hermanos, ratificamos la bendición que ya tú tienes. Dice Pablo, reténlo. Hay que sujetarlo y no soltarlo. Padre, Abba, Papito, gracias por tu palabra. Que con sencillez, como dice Pablo, reconocer a Cristo con la simplicidad que hay en Él. No agregando ni quitando a lo que ya Él hizo por nosotros. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivir todos los días, Señor, en seguridad, en confianza, en una vida llena y plena de tu plenitud, por tu amor. Gracias por la liberación, por la sanidad de los enfermos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Quédese con nosotros, estas buenas noticias de gran gozo, conociendo a Jesús, eso especialmente para ti.